Muy buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión del seminario, que en esta ocasión vamos a dedicar a las reformas en materia de propiedad industrial que recientemente se acaban de publicar. Las reformas, verán ustedes, son bastante trascendentes, pero no quiero abordarlas y para eso hemos invitado al maestro Martín Michaus, y lo invitamos precisamente porque él tiene una gran experiencia, fundamentalmente, tanto en la teoría como en la práctica, fundamentalmente en la parte práctica. Él es expresidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, de la AMPI, y del Grupo Mexicano de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual. Es expresidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, es árbitro de Independent Film Television Alliance, es candidato a doctor en Derecho, por supuesto, en el área de propiedad intelectual, es maestro en Derecho Comparado por la Universidad de Illinois y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, es especialista en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Anáhuac, de la Universidad Panamericana y en otras instituciones académicas del país. Es también profesor de propiedad intelectual de la Maestría de Derecho de la Empresa y pertenece al claustro de profesores extranjeros de la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Es tutor de la Academia de la OMPI en el curso avanzado de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, del Colegio de Abogados. Es miembro del Consejo Académico Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en Madrid, España, precisamente impartiendo el Máster de Propiedad Industrial, Intelectual, Competencia y Nuevas Tecnologías. Y es miembro del jurado calificador del concurso de tesis en materia de derechos de autor del INDAUTOR, es miembro del jurado calificador del concurso de tesis de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, que eso pónganse listos porque pueden ustedes también presentar algún trabajo. Es miembro de la Asociación para la Enseñanza e Investigación de Propiedad Intelectual, es panelista del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es conferencista de propiedad intelectual en distintas universidades nacionales y extranjeras y en foros internacionales, y es colaborador en varias publicaciones nacionales e internacionales especializadas en propiedad intelectual. Ha sido reconocido por la revista Chambers Global de World's Leading Business Lawyer como Leading Lawyer durante los últimos 5 años, y en el año 2017 fue reconocido por la organización internacional Who's Legal como líder del pensamiento en materia de marcas, y el comercial es que es socio del despacho Basham, Ring y Correa. No voy a abundar más sobre esto, vamos a escucharlo con la mecánica que ustedes conocen, es decir, habla primero, después tenemos unos cuantos minutos para hacer algunos comentarios sobre su exposición y después la palabra la tienen ustedes. Sin más, entonces le damos la palabra al maestro Michaus, y muy bienvenido al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Manuel, muchas gracias. De veras, para mí es todo un honor y un privilegio estar aquí en esta institución y particularmente sentado con estos distinguidos profesionistas y juristas realmente. Pero lo más importante es ser amigo de Manuel, que es lo que realmente me engalana, y más de lo que él dijo, realmente lo importante, espero, es lo que van a escuchar y lo que podamos interactuar y cambiar puntos de vista. Creo que es lo que más nos va a enriquecer. Sí, les agradezco su atención, el que hayan destinado su tiempo a este seminario. Bien decía el profesor David Rangel Medina, que Rafael también lo conoce muy bien, y Manuel, y creo que Ana tal vez lo iba a conocer, que los amigos se conocen en la prisión y en las conferencias, y más los lunes por la tarde.
Por ello, valoro más su tiempo. Estas reformas, como señaló Manuel, son relevantes, van a tener, tal vez no de momento, un fuerte impacto, pero creo yo que lo va a ir teniendo un incremento en su trascendencia, aunque me parece que vamos a ver cómo está estructurado, por qué se da esta reforma y qué es lo que se está buscando y qué consecuencias va a tener desde un punto de vista obviamente jurídico, pero también desde el punto de vista económico y estructural, tanto para el usuario del derecho como para las autoridades. Porque creo que aquí, además de los cambios sustantivos que están previstos en la reforma, a mi juicio, hay cambios estructurales que van a ir transformando la práctica de la materia. Es así que lo que pretendo es dar un vistazo general de algunos tratados de libre comercio. Sé que aquí es un curso avanzado, sin embargo, en algunos aspectos, siempre por cuestión de método, hay algún punto de arranque, de partida, pero la razón de ser de esta revisión de los tratados, no los voy a, insisto, analizar en detalle, es que nos expliquen por qué llegamos a esta reforma. No es obra de la casualidad. ¿Y qué ha venido sucediendo en el contexto internacional y ya en el contexto local, nacional? Tanto en la aplicación de la ley como por parte del usuario como de las autoridades. Como ustedes saben, obviamente México ya tiene toda esta trayectoria de los tratados de libre comercio, en donde pues yo creo que lo que vale la pena destacar, más que hablar de los tratados en sí, es obviamente el denominador común en todos estos, para el tema que nos ocupa, es un capítulo de propiedad intelectual. Y que cada vez, como hablaba con Ana antes de empezar, es a partir de los 90, o el 86 que me dijo que era el GATT, que la propiedad intelectual empieza a tener un rol diferente, no solo en México, sino a nivel mundial y particularmente en nuestro continente y muy especialmente en Latinoamérica. Es así que estamos con NAFTA desde 1994 y con todo lo que sabemos que está sucediendo y las turbulencias que vamos a ver qué va a suceder. Obviamente la estrategia comercial internacional de México pues fue la apertura, con las bondades e inconvenientes que eso trajo, y que ahorita estamos haciendo un recuento de ello y hacia dónde nos vamos a dirigir y si fue o no acertado y qué es lo que sigue. Pero insisto, un punto toral a lo largo de todo este tiempo es el robustecimiento de la propiedad intelectual. Aquí está todo el proceso de desarrollo de la apertura comercial del país y en dónde estamos desde el ámbito o desde la perspectiva de la integración económica, hacia dónde vamos y qué es donde podamos aspirar a llegar como región geopolíticamente, si es América del Norte, si es hacia Latinoamérica, si es de manera continental y qué pasa hacia los otros continentes. Todo este contexto, obviamente, insisto en lo que a nosotros nos concierne, obviamente está sustentado, entre otros, en NAFTA y en ATPIC, en TRIPS. Y de ahí surge toda una serie de variantes que han llevado al menos al país a un posicionamiento tanto a nivel local como internacional en materia de propiedad intelectual. El INPI, para quienes no sé de que alguien del INPI, y eso me lo puede corregir, está catalogado por OMPI como la 11ª oficina en el mundo en servicios, en eficiencia. Puede tener muchos inconvenientes, pero también tiene esos aciertos y estos esfuerzos de cooperación que ha tenido con la OMPI. Provee servicios de asesoría y de apoyo a países centroamericanos como oficinas de búsqueda. Está dando asesoría a países africanos también en materia de propiedad intelectual. El INDAUTOR también está haciendo una oficina modelo para la oficina coreana de propiedad intelectual. Es decir, hay una relevancia importante. Y con todos los acontecimientos que existen y que pues hemos escuchado, pues obviamente se tomó una posición estratégica de obviamente diversificar más allá de lo que venía dándose hasta este año, hasta el 2015, 2016,
y se buscaron otras fuentes de negociación. Y es así que, bueno, estamos obviamente hacia América del Norte en el debate con NAFTA, con el TPP o el CPTPP y con lo que se concluyó, y que vamos a ver la incidencia que tiene el TPP que no prosperó en estas reformas. Gracias. En estas reformas. Por otra parte está la Alianza del Pacífico como algo incipiente que está germinando, que ojalá logremos finalmente en Latinoamérica hacer un proyecto hacia futuro, en un proceso de integración económica que sería conveniente y sano, y obviamente con el intercambio de la Unión Europea y también la incidencia que tuvo este tratado, en que Rafael es experto de la Unión Europea en esta reforma. Con NAFTA, pues, insisto, la moneda está en el aire con todo lo que sabemos que está pasando día a día, y aquí pues es como sobre todo los internacionalistas dicen, hay que estar viendo lo que pasa en el mundo cada 20 minutos porque ha habido muchos cambios cada vez. Hasta el 15 de abril, pues estos eran los temas sensibles en NAFTA, en donde, bueno, parecería que se sigue la discusión, compra de gobierno, fijación del déficit comercial, solución de controversias, restricciones agrícolas, cláusula de extinción, entre otros temas. Y ahí estamos en este momento de tensión y vamos a ver qué sucede. Por otro lado está el Tratado de la Unión de Libre Comercio con la Unión Europea, el que ya se celebró en el año 2000, antes del que se acaba de renegociar. ¿Por qué surge este tratado? Obviamente porque al momento de negociar NAFTA en el 94, pues el comercio con la Unión Europea cobra especial interés para ellos porque fue un canal del mercado mexicano hacia los Estados Unidos, y esto permite obviamente que se incremente el intercambio comercial, insisto, con la Unión Europea, y particularmente España pues tiene una incidencia importante como el segundo inversor en México en esas épocas, en el 2007, y los sectores donde está financiero, energético, construcción, turismo, aseguradoras, y por parte de las empresas mexicanas hacia España, en las partes alimenticia, autopartes, energético, farmacéutico. Hay un intercambio comercial importante. Es en el 2001 cuando entra en vigor y ya se incluye el tema de la propiedad intelectual, además de otros factores que creo que tienen una muy fuerte relevancia en reformas estructurales para el país, que obviamente fue la cláusula democrática, que trajo, creo que de manera afortunada, diversas reformas en lo que se refiere en materia de derechos humanos. Y ahí brincamos al 2017, a este reciente tratado renegociado, en donde obviamente pues el comercio entre ambas regiones se ha incrementado, y pues que se tiende a que esto se va a ampliar. Ahí están las cifras, no me detengo. Además, las principales exportaciones que hace México hacia la Unión Europea, pero aquí Rafael, que es el experto, pues obviamente el tema mejor transita más por el tema de acceso a mercados, entre otros puntos, que específicamente la propiedad intelectual, pero es un punto relevante. Y dentro de los puntos fundamentales que se negoció y que era de interés de la Unión Europea, en una parte es precisamente, y es uno de los puntos que vamos a tratar, son las indicaciones geográficas. Y por eso fue este recurrido de alguna manera. Porque en México, como ustedes saben, siendo miembro del Arreglo de Lisboa, solo reconocía las denominaciones de origen, no las indicaciones geográficas, y había una tensión en cuanto al por qué cómo se podían proteger en México, por qué no se protegían, y eventualmente el reconocimiento mutuo, tanto de denominaciones de origen europeas hacia México como de México hacia también hacia Europa. Pero por otra parte está la cuenca del Pacífico, y ahí también hay una incidencia importante al respecto. Está el foro de la cuenca del Pacífico, y que México está presidiendo en este momento. Hay 21 economías desde 1989. México se adhiere a PEC en 1993 y encabeza la presidencia desde hace 10 años. Pero junto a este foro está el TPP, que sabemos que no prosperó. Y dirían, bueno, pues qué relevancia tiene y para qué lo mencionamos. Consideré prudente hacerlo porque dentro de lo que se negoció estaba el capítulo de propiedad intelectual. Y dentro del de propiedad intelectual están, entre otros, los diseños industriales, que vamos a ver qué incidencia tuvo en esta reforma, además del tratado con la Unión Europea. Parecería que se recogió, se rescató parte de lo que se negoció en ese tratado y que pues
teóricamente no llegó a un buen final. Y también, de alguna manera, se consideraron en el TPP temas de las indicaciones geográficas a las que me voy a referir. Por otro lado está el Tratado Integral y Progresista de Acción Transpacífico, que es el que obviamente México recientemente firmó, como ustedes saben, sin ya la participación de Estados Unidos. Todo el mundo está esperando qué va a suceder con Estados Unidos y con China en relación con este tratado. Yo creo que ya Rafael nos va a ilustrar al respecto. Y los puntos relacionados con la propiedad intelectual en este tratado se suspendieron, están en suspenso. Sin embargo, con muchos países está la negociación del tratado anterior, del TPP, donde ya estaba casi todo cocinado. Ahora se pasa este tratado y la parte de la propiedad intelectual se suspende esperando pues, la posible participación de Estados Unidos, la posible participación de China. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y aquí también había, vamos a verlo en su momento, temas relacionados con las indicaciones geográficas, con las marcas, y esto explica mucho también, quienes están en esto, por qué aparece el sistema de oposición en marcas y ahora se expande. Y vamos a ver estructuralmente eso cómo va a impactar en el sistema al respecto. Y está la cuenca del Pacífico, obviamente, que es, yo creo que un buen inicio de integración necesario y en donde hay ya trabajos incipientes en temas de propiedad intelectual y trabajos de cooperación. El más concreto es este listado de términos y regionalismos de propiedad intelectual. Es decir, aunque hablamos español, no es el mismo español, no es lo mismo el chileno, el peruano, el mexicano, y aunque nos queremos mucho, nos saludamos de beso y de abrazo, no pensamos igual, actuamos diferente y no hemos podido hacer un proyecto hacia futuro. Bajo este esquema muy somero, y sé que lo es, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde lo podemos ir enfocando? Hacia las invenciones y hacia la propiedad intelectual. ¿Pero por qué me atrevo a hacer este planteamiento? Insisto, sabiendo que hay aquí expertos, porque nos vamos a enfocar a uno de ellos, que es los diseños industriales, por una parte, pero también a la otra parte que están las indicaciones geográficas. Y aquí, ¿qué vamos a ver? Esta reforma, si bien obedece a esta estructura internacional, vamos a ver que se manejan una serie de conceptos que no estaban contemplados en la legislación, que para nuestro entorno va a ser novedoso y generar cuestionamientos, pero donde hay una ya larga, vasta experiencia, particularmente en la Unión Europea, porque se baja en la directiva que vamos a ver, pero que, si bien es cierto, las reformas obedecen más a este proceso de armonización sano, bueno, que hay en la Unión Europea, también lo es que ya la interpretación de las disposiciones le concierne al derecho interno, a las autoridades locales. Y aquí es donde se separa entonces, sí, la armonización desde el punto de vista internacional, en base a los estándares internacionales, pero ¿qué pasa al momento de interpretar y hacer valer los derechos? Y ahí es donde viene un primer punto de preocupación, por llamarlo de esta forma. Por eso entonces, están sí hablando de invenciones, pero esencialmente nos vamos a ir más a los diseños industriales. Hay algunas reformas que vinculan patentes y modelos de utilidad, pero insisto, lo esencial aquí está en diseños industriales. No me detengo obviamente entre las diferencias, aquí ustedes lo saben, si es aspectos técnicos de funcionamiento, está referido a patentes y modelos de utilidad, con los plazos de vigencia que ahí están señalados, y si son aspectos de forma de ornamentación, es a los diseños industriales, hasta antes de la reforma de recientes, eran 15 años, pasaron al dominio público, ahora van a ser por 5 años, renovables hasta 25 años. Vamos a ver las circunstancias que esto se da y las consecuencias que esto va a traer. Es así, simplemente son ejemplos de lo que sería un invento amparado por una patente, los modelos de utilidad, donde son invenciones de menor desarrollo tecnológico, en donde solo se requiere novedad y aplicación industrial, no actividad inventiva, mientras como en las patentes sí se requieren los 3 requisitos, y que han tenido un importante desarrollo en diversos países, incluyendo nuestro país. Pero aquí viene la parte de los diseños industriales, y donde parece que es una figura pues no tan relevante porque la tecnología está esencialmente en las patentes, pues aquí viene un péndulo, por llamarlo así, donde nos lleva de un principio que es la unidad del arte, donde hay un objeto, un creador,
pero la posibilidad de protegerlo de manera desde el punto de vista industrial o desde el punto de vista artístico. Y es un péndulo que entonces, ¿en dónde está el justo medio? En la parte artística, en la parte, y además, ¿qué alcance tiene esa protección? O nos vamos a la parte funcional, a la parte industrial. Si ustedes ven estos ejemplos, y prácticamente el emblema de la Rolls Royce, la Flying Lady que se llama, indudablemente es una obra escultórica, pero también incide, es un emblema de una industria automotriz. Este emblema no provoca, ni permite, ni influye para que el automóvil sea más veloz, tenga más potencia, gaste menos gasolina. Sin embargo, tiene un efecto emblemático y un posicionamiento en el mercado, sin perjuicio del contexto artístico por el cual fue concebido. ¿Cómo protegerlo? Y esto vamos a verlo en otro sector. ¿Y qué estrategias de protección son las más adecuadas en el ámbito que nos está refiriendo? Y esto sin citar aquí, vamos a ver un poco más adelante, si lo vinculamos con las marcas tridimensionales, como dicen, para complicar un poco más el panorama. Y el cambio. Y entonces estamos hablando, sí, solamente de aspectos de forma o de ornamentación. La funcionalidad del aspecto técnico va a quedar en el ámbito de las patentes. Esto conceptualmente se puede entender, cómo lo aterrizamos en la práctica y cómo el examinador, el ingeniero, el biotecnólogo, el diseñador, lo va a poder determinar, o el juez apoyado con los expertos, para determinar si este objeto es protegible bajo un modelo industrial, una marca tridimensional, está en el dominio público o tiene originalidad. Y no califica o no califica en alguno de ellos, entre otras cosas por la posible divulgación. Y es así entonces que hay diferentes perspectivas de estos diseños, incluyendo los dibujos y modelos industriales, entendiendo que el dibujo opera en la superficie y el modelo en el espacio. En la superficie porque son dos dimensiones y en el objeto, en el espacio porque es un objeto tridimensional, ocupa un espacio. Y por lo tanto tiene una forma de protegerse diferente y que además los requisitos en lo que a patentes se refiere no van a ser exactamente igual. Si bien se habla del concepto de novedad, vamos a ver que en los modelos industriales y con la reforma fundamentalmente, cómo se transforma ese concepto de novedad. Y es así que entonces llegamos a la reforma. Voy a ir tratando de enunciar la reforma en concreto y eventualmente algunos comentarios en lo particular y obviamente abiertos a la discusión y al debate. Esta reforma, como ven, es muy reciente, del 13 de marzo, entró en vigor el 27 de abril, un día después del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Parece ser que fue así como que dirigida. Y además establece que, vamos a ver después los artículos transitorios en cuanto a la aplicación de la ley, pero que obviamente se refiere a la entrada en vigor, así como a las solicitudes de diseños industriales. Déjenme entrar a lo que es la reforma. Primero, se agrega junto con la categoría de inventor, la categoría de diseñador, en donde, y esto otra vez siguiendo algún estándar internacional, ya no solo se habla de inventor, sino de diseñador, pero que sí señala que se presume inventor y diseñador a la persona o las personas que así señalen en la solicitud. Esto cambia, robustece el principio que México ha tenido, que el que es inventor es el que aparece en la solicitud. No necesariamente en los hechos, a lo mejor fue el inventor o el diseñador. Y aquí hay una serie de aspectos en su momento, determinar quién es el verdadero inventor o diseñador. Pero además, en la legislación anterior, la ley anterior, se establecía que el inventor tenía el derecho a ser mencionado en el título o podía renunciar a ese derecho. En esta reforma ya se vuelve un derecho irrenunciable. Está forzado a que necesariamente aparezca su nombre como inventor o como diseñador. Interesante al ver la directiva, se habla ahí de inventor, diseñador y eventualmente de artesanos. La pregunta, y aquí abro un poco la ventana a todo el tema, obviamente, del patrimonio cultural, material e inmaterial. El artesano es una categoría diferente, está considerada dentro del diseñador,
dentro del inventor y qué pasa con los objetos artesanales. Porque si vemos en la exposición de motivos, se reconoce la habilidad artesanal de nuestros conciudadanos, pero pues parece que estas figuras están excluidas de la protección, con las consecuencias que esto tiene de la indebida reproducción de las obras artesanales, tanto en nuestro país como en el extranjero. Pero apunto simplemente esto donde ya se le quite ese derecho al inventor y ahora al diseñador a oponerse a que aparezca en el título porque él así lo considere. Sin embargo, se señala que no podrá oponerse, es irrenunciable este derecho. Pasando a los modelos de utilidad, como les digo, que son invenciones de menor desarrollo tecnológico, en donde se parte la preexistencia de un objeto que por sus características o utilización se encuentran ventajas que no fueron concebidas al crearse, y son las invenciones, las pequeñas invenciones, y que aquí simplemente lo que se dice y se ajusta a la legislación en que se establece que se rige por el capítulo de patentes, no resultando aplicables el artículo 23, que se refiere al plazo de vigencia de las patentes, como tampoco al artículo 52 bis, que se refiere a la publicación y a la oposición. Llamo la atención en este precepto porque vamos a ver las consecuencias desde mi punto de vista que puede tener, tal como quedó esta reforma, en lo que se refiere a la publicación de solicitudes de diseños industriales, modelos de utilidad y eventualmente a la publicación como consecuencia para frenar la posible explotación no autorizada de un invento. Esto lo voy a referir un poco más adelante. Y también, obviamente, esto se da en que la publicación, se señala la ley en este artículo, se llevará a cabo lo más pronto posible después de aprobar el examen de forma. Para quienes están aquí, puede ser que aquí haya examinadores, pues obviamente se presenta la solicitud y el examen de forma de un modelo de utilidad se puede tomar aproximadamente 3 o 4 meses después de presentada la solicitud. En los diseños industriales, tal vez unos 3 meses. Aquí lo interesante es que no se puede solicitar la publicación anticipada. Déjenme hacer una referencia. El INPI, desde mi punto de vista, tiene 2 grandes funciones, de manera muy gruesa. Es un registro público y como tal tiene que cumplir con el principio de publicidad registral. Publicar los actos que registra para que surten efectos ante terceros. Pero paralelamente es un tribunal especializado. 2 cargas complejas. Y derivado de la publicación de la Gaceta se genera el derecho, sobre todo para aquel que quiera, que se sienta afectado por el otorgamiento de una patente, de un modelo de utilidad, de un registro de marca. ¿Qué sucede en aquellos casos en que está haciendo el trámite de la solicitud de una patente, de un modelo de utilidad, sobre todo de un diseño industrial, y un tercero lo está explotando sin la autorización del solicitante? Quien no tiene un derecho adquirido tiene una expectativa de derecho, por lo tanto, estrictamente tiene que esperarse a tener el derecho adquirido para ejecutar la acción. Sin embargo, lo voy a dejar ahí porque vamos a ver el artículo 52 y 24 de la ley. Y sobre todo el 52 bis con efecto del 24. Que estas publicaciones alcanzan la etapa de la armonización, pero no la etapa de la contención desde mi punto de vista. Y ahí es donde puede ser que no se logre el impacto que se busca. Aquí, nada más destaco que no puede solicitarse publicación anticipada. Como ustedes saben, la prioridad en materia de patentes es 12 meses, a partir de la fecha de presentación. En materia de diseños es 6 meses. Tomando en cuenta los tiempos en que se hace el examen de forma, no podría anticiparse la publicación porque se puede afectar los derechos de propiedad de terceros. Esa es yo creo una de las razones por las cuales no se puede anticipar esta publicación. Sin embargo, en ese periodo, si un tercero está explotando una invención que el solicitante considere que afecta sus derechos, pues tendrá que esperarse hasta que se concluya el examen de forma y se publique. Situación diferente en materia de patentes, que el solicitante puede solicitar la publicación anticipada. Conforme al 52, se prevé que la publicación se llevará lo más pronto posible, o casi cuando Dios quiera, después de transcurridos 18 meses de presentada la solicitud. Pero en ese periodo, el solicitante puede acudir ante el tercero que está explotando a juicio del solicitante sin su autorización ese invento para decir, déjalo de hacer.
estoy solicitando una protección. Ese tercero puede no hacerle caso, continuar su actividad, puede, como consecuencia de ese aviso, acercamiento, carta reclamatoria, iniciar una acción en contra de quien está solicitando. Ahora, en este caso, presentar argumentos al INPI para que no se otorgue la patente o el diseño industrial correspondiente, o eventualmente, en su momento, una vez otorgada, e iniciar el procedimiento de infracción, reconvenir la nulidad de esa patente o de ese diseño industrial. Por eso, la importancia de la publicación desde un enfoque que es el dar a conocer la solicitud y que el INPI cumpla con esa obligación, y en un segundo momento, otorgado el derecho, volverla a publicar para efectos de la publicidad ante terceros y que empiece a correr el plazo para poder hacer valer una acción de nulidad en contra si es una patente o un diseño industrial. Entonces, hay que tener claros estos dos momentos de la publicación en lo que a patentes y diseños industriales se refiere. Además de este tema de la publicación, y entramos aquí ya a los diseños industriales que hice énfasis. Tradicionalmente, el diseño industrial, los requisitos para que sea protegible es novedad y aplicación industrial, mientras que en patentes es la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Aquí se suaviza, se flexibiliza un poco el criterio que finalmente el examinador tiene que aplicar. Pero aquí vienen dos aspectos muy importantes, insisto, de esta reforma, que es qué se entiende por novedad, y se manejan estos dos conceptos, creación independiente y grado significativo. Parecerían conceptos muy subjetivos, difícil de apreciar y de determinar, y que de hecho lo son. ¿Y cómo se define por parte en la reforma? No, traté de evitar en lo más posible poner mucho texto, pero para poder explicarlo, y este material se los dejo a ustedes, el doctor, con mucho gusto, no más no hagan copias piratas, pero con mucho gusto se los dejo. Pero fíjense, señala que cuando creación independiente, mientras que en materia de patentes el criterio de novedad es que no caiga en el estado de la técnica, que no se ha hecho del conocimiento público a través de una descripción oral o escrita. En México o en cualquier parte del mundo es un concepto de novedad universal. Aquí, para efecto de novedad, ocurren estos dos conceptos. Reitero, creación independiente y grado significativo. El primero, cuando ningún otro diseño idéntico haya sido publicado antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de la prioridad reconocida, es decir, no se haya dado a conocer a terceros. Se consideran idénticos los diseños industriales cuyas características difieran solo en detalles irrelevantes. Marco aquí un punto de llamada de atención, porque con el tema de marcas y los criterios de confundibilidad, fíjense aquí, habla de detalles irrelevantes. Normalmente el criterio de análisis de una invasión de patente o un diseño industrial es mucho más severo, más estricto, que lo que se refiere al criterio de similitud en grado de confusión en materia de marcas. Y aquí los diseños parece que se aproximan al tema de derechos de autor y al tema de marcas, alejándose de la rigidez del análisis de la novedad en materia de patentes. Y por otro lado está el grado significativo. Señala la ley ahora, la impresión general del diseño industrial que produce un experto en la materia, vamos a ver qué se entiende por experto en la materia, y a la luz de la reforma, y que difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño industrial que sea hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad reconocida, considerado, y otro elemento novedoso para nosotros, el grado de libertad del diseñador para la creación del diseño industrial. Detalles irrelevantes, experto en la materia, el grado de libertad del diseñador. Situaciones que para nosotros no los contemplábamos, estábamos muy orientados a los conceptos de novedad. ¿Se me acabó el tiempo? No. El doctor me dijo que teníamos hasta las 4 de la mañana, entonces no hay problema. Novedad, con un análisis muy estricto, las búsquedas previas que se deben realizar, y aquí hay lugar, aquí adelante, que pasen. Y que parecería que con el diseño industrial hay más flexibilidad. ¿Qué pasa con estos conceptos y cómo surgen? ¿Es algo realmente totalmente nuevo o no?
¿O cómo es que estando regulados, como antes de la reforma, la autoridad, el usuario, el solicitante, al momento de un litigio y el análisis, cómo se llevaba a cabo este estudio? Parecería que es algo totalmente distinto. En el Tratado de Libre Comercio de 1994, fíjense ya cómo se definía el diseño industrial. Cada una de las partes otorgará protección a los diseños industriales nuevos u originales, que sean de creación independiente. Cualquier parte podrá disponer de los diseños que no se consideren nuevos o originales, sino difieran en grado significativo. 1994. Nuevos u originales. Originales normalmente, tradicionalmente lo aplicamos al tema del derecho de autor, para determinar si la obra es protegible, perdón. Y nuevos lo referíamos de manera muy severa al tema de las patentes. Sin embargo, hemos vivido con este concepto de nuevos u originales y el grado significativo. ¿Qué pasa con ADPIC? Aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que como ustedes saben, este tratado es uno de los 18 anexos del Acuerdo de Marrakech, por virtud del cual se parece el GATT y se crea la Organización Mundial de Comercio. Y ahí también define: los miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales, otra vez no que estoy repitiendo, sino difieran en medida significativa, se reitera el segundo concepto, de dibujos o modelos conocidos o combinaciones o características de dibujos o modelos conocidos. Y los miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. Otra vez, la exclusión del aspecto técnico-funcional, pues nos vamos al ámbito de las patentes, de los modelos de utilidad. Aquí es ornamentación y forma. Haciendo un análisis de la directiva del Parlamento Europeo, pues encontramos este acercamiento a estos conceptos en donde la Unión Europea hay un régimen de los diseños industriales donde pueden utilizarse por primeros 3 años en la Unión Europea sin necesidad de registro, se mantiene la novedad y la posibilidad de protegerlos. Y fíjense ahí cómo se determina el carácter individual al que nos lleva la reforma actual, y es si la impresión general que se produce en un usuario informado, voy a explicar qué es esto, difiere de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier diseño que se ha hecho accesible al público. Y si el registro comunitario debió haberse hecho accesible al público antes de la fecha de solicitud de la propiedad reclamada, es decir, si ya perdió la novedad. Pero otros elementos para considerarlo también: el usuario informado del producto con un alto nivel de atención, pero no un experto. Y aquí nos lleva al concepto en que la ley habla de un experto en la materia. No hay un precedente, al menos que yo haya visto en nuestro país, que defina qué es un experto en la materia. Tiene que ser un doctor en astrofísica con postdoctorado en ciencias ocultas, o puede ser simplemente el operador que utiliza su máquina todos los días y le encuentra ventajas o innovaciones que no fueron encontradas cuando se le concibió como invento. Y el otro tema, ya en la directiva también, para determinar el carácter individual debe tomarse en cuenta el grado de libertad del diseñador al momento de desarrollar el diseño. Vamos a ver cómo estos dos conceptos, como en casos ya ante la oficina de la marca comunitaria, se han tratado de definir. También, si el grado de libertad del diseñador es limitado, como resultado, ejemplo, restricciones técnicas o incluso pequeñas diferencias pueden ser suficientes para crear una impresión diferente al usuario informado. ¿Qué tanta capacidad creativa tiene el diseñador? ¿O está restringido por elementos técnicos de conformación o de las características propias del producto que no le dan mucho espacio de creatividad o de un aporte arbitrario o caprichoso? También, en la legislación europea se incluye como requerimientos para determinar el carácter individual, fíjense, 4 puntos. Y aquí es donde vamos a tener que abrevar de estas experiencias. Porque si vamos a empezar a innovar nosotros criterios, pues quién sabe qué resulte. En lo particular, en algún foro me permití ya sugerir que invitemos a especialistas, en este caso de Estados Unidos, de Europa, que ya vivieron con estos conceptos y que el mercado los ha puesto a prueba, los tribunales los han puesto a prueba, y que nos permita acelerar el conocimiento y no hacer una curva de aprendizaje que nos va a tomar 3, 4 años con el desaliento al sistema y falta de confianza en las instituciones. Ojalá me hagan caso. Entonces, ¿qué toma en cuenta? El usuario informado, la prueba de la impresión general
y la libertad del diseñador para llevar a cabo su diseño. Estos son 3 elementos para determinar, insisto, si un diseño tiene o no carácter individual. Y este carácter individual debe ser tomado en cuenta a partir de la fecha de presentación o de la prioridad reclamada, porque si no, se pierde la novedad. En la misma directiva, fíjense, se define novedad para determinar el carácter individual. Se considera que un dibujo modelo es nuevo cuando no se haya puesto a disposición del público ningún otro idéntico o antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o si se reivindica prioridad antes de la fecha de prioridad. Se considera que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan solo en detalles irrelevantes, concepción que está ya incluida en el grado significativo. De la misma manera, el carácter singular vuelve a referirse, no quiero estar calzándolos con la lectura, al usuario informado. Y con ello, entonces, también, otra vez, el grado de libertad del autor. Y esta directiva, como podemos ver, es de 1971. Ya hay un camino recorrido al respecto. Como les digo, la reforma tiende ya en un ejercicio un poquito, de hecho, comparado. En el derecho francés, los requisitos de protección es la novedad y el carácter individual. Y además, la oficina francesa hace el examen de forma, pero no hace búsquedas previas, no determina el carácter individual del diseño. Lo otorga y esto lo deja a la interpretación de las autoridades de los tribunales. ¿Por qué? Porque se parte del principio de la filosofía, al igual que en el derecho alemán, de la importancia de que el usuario adquiera lo más pronto posible su derecho y lo haga valer. Además, hay otro aspecto estructural interesante que habría que analizar. Los costos de las oficinas de patentes del mundo, incluyendo la nuestra. 1. Del proceso de capacitación y entrenamiento de los examinadores. El costo que esto conlleva. Gente verdaderamente, mis respetos, especialista de veras, en el país que quieran, y meterse a la parte técnica, sobre todo los que somos abogados en el despacho que tenemos el área de patentes, decimos que los ingenieros son los técnicos y los abogados somos los rudos, ¿no? Rudos contra técnicos. Pero ellos se meten a la esencia misma de las invenciones. ¿Por qué traigo esta colación? Déjenme citarles este caso. Este juguete fue objeto de una patente en 1958, y expiró en 1978. Pasó al dominio público. Imagínense la ventaja competitiva que representaba para esta empresa esta patente y este objeto. Vencida la patente, como una estrategia de protección, trataron de protegerlo como marca. Estoy hablando en la Unión Europea, ante la oficina comunitaria. Y como tal, la oficina les negó el registro por falta de distintividad, por ser un objeto tridimensional que ya estaba en el dominio público. Fíjense el impacto que esto tiene desde el punto de vista, de la competencia. Se abre y aquí es donde se pone a prueba el sistema y los principios del sistema. ¿Cómo fue la estrategia paralelamente a la jurídica en el ámbito estrictamente de diseños industriales? A la caracterización y el posicionamiento que entonces pudo obtener en un nuevo sector de la industria. Pero no solamente se quedó ahí, creando juegos. Entonces, de un elemento de pasar al dominio público, de no poder transitar como un modelo industrial porque ya se había cumplido el plazo protegible como patente por aspecto funcional, no cumplía con el aspecto de la forma, ornamentación, por ser el objeto en sí mismo tiene un aspecto funcional, el poder combinar una pieza con otra. Pasar a el personaje y sí protegerlo en otros tipos como marca en otro tipo de clases, pero no tener la individualidad del objeto. Otro ejemplo para, insisto, el manejo de estos conceptos es el ejercicio que quise compartir con ustedes. El tema de usuario informado y libertad del diseñador. Este es un caso, ahí están los datos de la oficina comunitaria, de la marca comunitaria. Yo creo que creo que todos por lo que veo, en nuestras juventudes en diferentes momentos pasamos para jugar con los tazos, con mayor habilidad o menor. Y este caso precisamente es los tazos, que es el nombre de una figura en general circular de 1 pulgada de diámetro, con dibujos de caricatura, los cuales
compañías de snacks y luego de golosinas que incluyeron los envases durante los años 90. Aquí dice que PepsiCo fue la principal difusora en Latinoamérica e Inglaterra. ¿Qué sucedió? Se cuestionó, ¿quién es un usuario informado? Y fíjense la oficina cómo resolvió. El usuario informado, es decir, este concepto nuevo para nosotros, que sería el equivalente al experto en la materia, que está en la ley, puede ser un niño aproximadamente de 5 a 10 años o un gerente de marketing de una compañía que elabora productos y los promueve a través de los POCs o tazos. Y lo que se refiere a la libertad del diseñador, que es esa capacidad creativa, ese aporte arbitrario, es la libertad de la que dispuso el diseñador responsable para el diseño de un producto de estas características, estaba severamente restringida tomando en cuenta el tipo de producto. Y es un elemento importante para determinar si un aspecto estético o de forma. La libertad del diseñador estaba severamente restringida porque tuvo que incorporar ciertas características de su diseño considerando el producto en cuestión, el tazo en sí. Y esto es un elemento a juzgar para determinar si se cumple el concepto de novedad en lo que a los diseños se refiere y carácter individual e independiente, como señalaba. Otro caso también con la oficina comunitaria, la EUIPO actualmente, es sobre el tema de unos micrófonos y donde dice que el usuario informado puede ser cualquier persona que regularmente atiende a conferencias o juntas de trabajo en que varios de los participantes tienen una unidad de conferencias con un micrófono en la mesa frente a ellos. Es decir, ese es el usuario informado. Nosotros manejamos el concepto de experto en la materia y ese tema no se cambió en la ley. Se dejó el tema de experto en la materia. Aquí creo que este ejercicio nos puede dar una luz y a lo mejor va a ser interesante reconsiderar si dejamos el concepto de experto en la materia o nos movemos al de usuario informado por la flexibilidad que esto puede presentar. Otra modificación importante en cuanto a los diseños industriales fue la vigencia. Como ya lo mencioné, tradicionalmente la vigencia era 15 años, contados a partir de la fecha de presentación. Concluido este periodo, pasa al dominio público en automático, se cancela. Como había tradicionalmente una forma de rescatar del dominio público algunos diseños industriales, dibujos o modelos a través de las marcas. Vamos a ver qué pasó con las marcas tridimensionales. La reforma ahora señala que la vigencia es de 5 años y puede ser renovable hasta un periodo de 25 años. Se ajusta al concepto de vigencia de la Unión Europea y de los países europeos. Es decir, nos ajustamos a ese estándar. Aquí lo interesante es que lo hace, hay que pagar las tarifas, establece que la renovación se puede presentar 6 meses antes del vencimiento, pero es interesante porque no hay ningún cuestionamiento en cuanto a la explotación como condición para la renovación, lo que ahora se está pretendiendo incluir en materia de marcas. Vamos a ver cómo funciona este tema de la renovación de los diseños industriales. Insisto que fue ajustarse, que creo que es bueno, a los estándares internacionales, nada más a ver cómo lo vamos a aterrizar en nuestra realidad. Por ahí alguien decía que si Franz Kafka viviera en México, su novela sería costumbrista. Y dicen que no, que en estas épocas sería hasta reportero, ¿no? En esta materia, en lo que es específico de diseños industriales, en el artículo transitorio establece la situación sobre qué pasa con los diseños actualmente ya otorgados por 15 años. ¿Van a mantener esa vigencia? No, se establece que se pueden extender hasta 2 periodos de 5 años en la medida y siempre y cuando se solicite la renovación correspondiente y de manera oportuna, que son entre los 6 meses previos a ello, haciendo un escrito correspondiente para ello. Por lo tanto, se ajusta, insisto, no se le aplica de manera retroactiva, sino se beneficia de esta aplicación. También en materia de tramitación, un poco siguiendo el paralelismo de los modelos de utilidad, se excluye de la aplicación el artículo 23, que refiere a la vigencia de las patentes, y el artículo 52 bis, que ya me refería a las publicaciones. Y sí se rige por el tema del capítulo de las patentes y la tramitación de las patentes, es decir, las reglas y los principios de cómo solicitarla, la solicitud, el examen de forma, de fondo, sigue los mismos estándares que, obviamente, en la materia de patentes.
Y como les digo, aquí es la publicación, no es aplicable el 52, que se aplica a patentes, y tampoco es el tema de la publicación en lo que se refiere a la oposición. La divisional, aquí no quiero confundirles mucho, pero cuando una solicitud, se debe cumplir un principio que se llama el principio de la unidad inventiva. Una patente, un invento o un diseño industrial debe cubrir ese principio de solo ser un invento. Si de ese invento, a juicio del examinador o el mismo inventor, puede haberse más de uno, se tienen que dividir. Y esas nuevas divisionales conservan la fecha de presentación original. Y aquí obviamente se está señalando que se puede dividir, dando un plazo de 2 meses, se conserva la fecha de presentación. No olvidemos que hablamos de diseños industriales, aspectos de forma, de ornamentación, el principio de la unidad del arte. Es un objeto que puede desprenderse del objeto industrial y el aspecto artístico. Aquí simplemente se ha hablado del artístico. Y, por último, la caducidad, que puede ser por falta de renovación, obviamente por el cumplimiento de los plazos. Esta estructura, este cambio, además de que ya mencionamos de la directiva de la Unión Europea, también va orientado a que es muy posible que México en breve se adhiera al arreglo de La Haya. México, para muchos de ustedes sabrán, ya es miembro del Tratado de Cooperación en materia de patentes, para la solicitud de patentes a nivel internacional. El arreglo de La Haya es para el Registro Internacional de Denominaciones de Diseños Industriales. Para Marx está el protocolo al arreglo de Madrid. Voy a tratar de explicar de una manera muy simple, no sé si que hay un experto en temas automotrices, me corrige por favor, pero como un chasis, y de ahí se hacen diferentes modelos. Hay una plataforma en este sistema multilateral que estos tratados son herramientas muy útiles, si las sabemos utilizar, para agilizar el procedimiento de obtención de una patente, de un diseño industrial, de una marca a nivel mundial. No es una patente mundial ni es una marca mundial. Se aplica el principio de territorialidad y son simplemente tratados de carácter adjetivo que agilizan y centralizan el sistema, porque las solicitudes tienen que presentar en el país de origen y mandarla a la OMPI, y la OMPI a su vez lo manda a las oficinas que sean señaladas en la solicitud de origen. Y además algo muy importante, ni el Tratado de Cooperación en materia de patentes señala lo que es o no patentable. El arreglo de La Haya no determina si algo es o no protegible como diseño, y el protocolo no señala si las marcas no son registrables. ¿Y por qué razón? Porque de hacerlo se podrá crear un conflicto de leyes en el espacio. ¿Por qué? Porque es una estrategia de cada país de determinar conforme a su agenda, su estrategia, qué va a proteger y qué no va a proteger. Pero sí es una herramienta que agiliza el procedimiento, sí lo centraliza a través de la OMPI. ¿Cuál es el gran tema aquí desde mi punto de vista? La subutilización de los sistemas de propiedad intelectual por parte de las economías emergentes. No es el problema jurídico de la estructura de los tratados desde mi punto de vista. Es porque nuestras economías no son capaces de aprovechar estas herramientas para sacarles la ventaja necesaria que permitan proteger el derecho intelectual en otros países y tener algo que, insisto, Rafael es el experto, el acceso a mercados. Porque hemos debatido mucho si estos tratados son buenos o malos. Los países de la Unión Europea lo utilizan, sus economías son razonablemente similares. Los países asiáticos les sacan mucha ventaja. El tema es cómo podemos hacer en México y en Latinoamérica, tomar en lugar, en términos futbolísticos, jugar a no perder, como le pasó a Tigres y a Rayados, jugar como Tijuana y Santos y ganar. Y tener una postura de presencia en los mercados exteriores. Porque por muchos años pareciera que hemos jugado de manera a la defensiva, a no perder. Tenemos que jugar a ganar. Para ganar hay que entrenar. Y tener mucha humildad y mucho trabajo. Pero ¿por qué entonces en nuestro entorno no generamos toda esta creatividad necesaria para el mercado local, pero también para inundar el mercado exterior? Y además el proteccionismo que hay en otras economías, que también existe. Aquí estamos hablando de intereses. Somos muy buenos, muy simpáticos, nos queremos mucho, nos apapachamos mucho, pero ¿qué pasa a la hora del arrojo? Entonces, este mecanismo también, este arreglo de La Haya, donde eventualmente podamos adherirnos, incidió para esta reforma. De alguna manera el INPI ha venido trabajando a aplicar unos principios, pero ahora va a tener mayor
eventualmente, si nos salimos a la Haya, un mayor compromiso. Porque está el PCT, está el protocolo y está la Haya. Y súmenle ahora las publicaciones y las oposiciones. Eso, el INPI nos marca el ritmo de trabajo a los que nos dedicamos a esto. Y nos van a poner a trabajar para marcas forzadas, los dos. Entonces, aquí a que me lleve simplemente darles un panorama de cómo se viene extendiendo el tema. En las patentes están los requisitos de patentabilidad, actividad inventiva, aplicación industrial, y novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Reitero, para aspectos funcionales o técnicos. Los diseños ahora es la novedad, entendiendo creación independiente y grado significativo. Pero persiste la aplicación industrial. Movámonos a las marcas tridimensionales, a los objetos tridimensionales. Este objeto puede ser protegible como un modelo industrial o como una marca tridimensional. El gran debate es este objeto, si ya se explotó, si ya se difundió y por lo tanto ya no es protegible como un modelo industrial porque perdió la novedad. Paradójicamente, esa consecuencia desde el punto de vista de marcas genera un uso previo, una fuente de un derecho, un uso previo antes de la solicitud. Pero el gran tema ¿es registrable esta figura para distinguir envases o carece de distintividad? Sí es registrable sin duda para bebidas sin alcohol, para bebidas alcohólicas, perfumes, salsa catsup o aceite de coco. Pero para envases, ¿es distintivo o no es distintivo? El profesor McCarthy de la Universidad de San Francisco señala que si un objeto es factible de protegerse como diseño industrial, porque tiene este aporte arbitrario artístico, con mayoría de razón tiene elementos distintivos. Sin embargo, el criterio actual de la autoridad es, por ser un envase, no es registrable como marca. Ahora habría que sofisticar los análisis de confundibilidad y no hacerlo de la misma manera por la funcionalidad, sino por el aporte estético que tiene el objeto. Y si esto nos vemos al derecho de autor, pues como dicen, peor le la, ¿no? Porque entonces sí le reconocemos originalidad. Recuerden la Flying Lady, la mujer del Rolls Royce, que indudablemente y cuestionablemente tiene una obra escultórica. Hay esa originalidad, procede del autor, pero desde el punto de vista de modelo industrial está en el dominio público. Hasta dónde están las fronteras y los puntos de contacto de una figura con otra, y que estos nuevos conceptos, insisto, nos los van a replantear. Es una obra escultórica, un simple botella de perfume, inspirado en estas mujeres de la tribu Cayán. Es un elemento artístico, y esta parte de la mujer la podemos poner en las expresiones culturales tradicionales y cómo la protegemos como patrimonio cultural. Y dentro de este patrimonio cultural inmaterial puede estar algunos componentes de la propiedad industrial. Es todo un debate. Y con esta reforma se va a vivir el mismo. Pasemos a las marcas no registrables, que es otra de las reformas. Simplemente, y aquí por cuestión de introducción del tema, y más desde el punto de vista de los consumidores y de la gente de especialista en marketing, hay marcas emotivas y marcas funcionales. ¿A qué me refiero aquí? El estímulo, la emoción, la justificación, y creo que no es nuestro mismo estado de ánimo cuando adquirimos un producto de este tipo a cuando adquirimos uno como este. Y estas motivaciones, que pueden ser cualitativas y cuantitativas, ¿en qué van a incidir? Entre otros aspectos, en el grado de atención del consumidor. Y entonces en ese grado de atención está extendible al riesgo de confusión. No es el mismo grado de atención que vamos a poner para adquirir uno de estos productos, uno de estos, o un medicamento que a lo mejor es un antidepresivo, o una marca para un producto consistente en una incubadora de niños, o un sistema financiero. Va a incidir. Y están las marcas que son registrables. Aquí simplemente es un ejercicio que creo que
me parece que es ilustrativo cómo simplemente una palabra como es Sanborns, de toda una tradición de una familia que desde 1903 está en México, y el mosaico desde el punto de vista jurídico de cómo poder protegerse como apellido, denominación social, nombre comercial, chocolate, restaurante, aviso comercial, nombre de dominio y títulos de publicación periódica. Junto a esto que es registrable están las expresiones no registrables, y aquí estoy sintetizando el artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial. Y para lo que estamos viendo, pues, de su interés, me referiría a la última, a las indicaciones de procedencia. Como León, el capital del Estado, característico por y reconocido por la producción de ganado y de piel y de calzado, donde es una indicación de procedencia. Y aquí entonces nos debate el tema, obviamente, posterior de las indicaciones geográficas, pero ¿qué pasa con esto? Desde un punto de vista de los impedimentos, hay signos ilícitos, signos impropios y signos engañosos, que no lo hacen registrable. Ilícitos porque atacan al derecho ajeno, al orden público, a las buenas costumbres, impropios porque carecen de especialidad, novedad, distintividad, mejor ya hay uno que se le parezca, o engañosos, hacen creer o suponer que tienen ciertas características, propiedades que no lo son. Como ejemplo yo podría citar, y esto es obviamente sujeto a debate, piensen ustedes una marca Calcident para pasta de dientes, ¿qué les da a pensar? ¿Qué ingredientes o componentes tienen? Y si no lo tiene, ¿es registrable o no registrable? Es una marca evocativa, sí registrable, pero al mismo tiempo es engañosa. ¿Y quién es la autoridad competente para determinar si es engañosa o no? ¿Es el INPI o esto es en manos del consumidor, de Profeco, de COFEPRIS? Y si a esto lo pasamos entonces a la reforma, y que es de la indicación de procedencia, aquí la reforma incide en esto que se prohíbe con no registrable, donde dice zonas geográficas, antes llamaba de nombres de poblaciones. Sin embargo, se amplía a zonas geográficas propias o comunes que induzcan error o confusión al público consumidor en cuanto a su procedencia. Hacer creer que un producto es elaborado en esa región cuando en realidad no lo es. Ejemplo, una guitarra de Paracho que se pretende hacer creer que es de Paracho cuando en realidad se realizó en Tabasco y se está engañando en cuanto a la procedencia. La denominación de poblaciones. El principio contenido en la Convención de París es que el nombre de continentes, ríos, lagos, lagunas, ciudades, montañas pueden registrarse como marca, en la medida que no induzcan error en cuanto a la procedencia de los productos. Ejemplo, la marca Tecate. No sé si en ese lugar no se caracteriza o se vincula con la producción de cerveza. Si que se la beban, pues a lo mejor sí, pero esa es otra historia. Y además, en esta prohibición quedan incluidas las prohibiciones de utilizar expresiones que crean confusión en el consumidor, tales como género, tipo, manera, imitación. Esta prohibición a dónde se va orientada, y esto hay un estudio de una calificadora de riesgo, de unas tendencias 2050, en las que, entre otros análisis, hace de que el consumidor cada vez va a ser más sofisticado, más exigente. Y esto va a incidir, insisto, a evitar el engaño al consumidor, además del posible acto de competencia desleal entre competidores. Y es así entonces que se establece como no registrable expresiones como tipo, manera, imitación, producido u otras similares. Esto es la reforma específica que hubo en materia de marcas. Pero pasemos a las indicaciones geográficas, que también fue consecuencia derivado de este Tratado de la Unión Europea, obviamente, y de el TPP-1, por llamarles así. ¿Cuál es la diferencia conceptual y además en ejemplos? La dimensión de origen, que está prevista, contemplada su regulación en el Arreglo de Lisboa, del que México es parte, consiste en el nombre de una zona geográfica u otra dimensión conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirve para designar el producto como originario de la misma cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico comprendido de los factores naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación. En muchos lugares del mundo se elabora aguardiente, pero solamente el aguardiente que se elabora en la región de Tequila se le puede designar tequila, por estas características, por las condiciones humanas y climatológicas.
A diferencia de la indicación geográfica, que es el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona que identifica un producto como originario de la mina cuando determinada calidad, reputación y otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. De las 16 denominaciones de origen que existen oficialmente reconocidas en nuestro país, estas son de las más comunes: café de Chiapas, tequila, vainilla de Papantla, mango Ataulfo, la madera de Olinalá, entre otras. Aquí nada más usted dimensione lo que representa las economías de los estados donde están estas denominaciones de origen oficialmente reconocidas con una declaratoria, mientras que las indicaciones geográficas son referidas a ciertos lugares característicos por la elaboración de ciertos productos: guitarras de Paracho, zarapes de Saltillo, cajeta de Celaya. Se puede elaborar guitarras en muchas partes del mundo, pero solo las de Paracho tienen esta procedencia por esa característica. Y entonces también, por esta razón, se modifica este artículo a zona geográfica y se trata de limitar la totalidad del territorio, la región, localidad, lugar de un país. Y aquí el tema es cómo lo vamos a determinar. Y aquí es donde vienen los expertos para precisar y qué pasa donde. Y aquí algo muy interesante, y también me vuelvo a desver un poco el tema, qué pasa otra vez con el derecho indígena, las comunidades originarias, el patrimonio cultural, material e inmaterial, cómo se determinan estas zonas. Y la marca colectiva, la incidencia que tiene la marca colectiva. Las diferencias: la mención de origen, la totalidad de fases de producción de zona geográfica definida, la producción, transformación y elaboración en misma zona geográfica, mientras que la indicación geográfica, al menos una fase de producción, es una zona geográfica definida. No es obligatorio que fases de producción se realicen en la misma zona. Esta es una característica muy importante. Todo el proceso productivo se hace en la mención de origen en esa región. Pero ¿por qué este cuestionamiento? ¿Por qué estas diferencias? Y esto, insisto, estamos hablando de denominación de origen, indicaciones geográficas, dejando un poquito de lado la indicación de procedencia, que es la indicación geográfica, es el género, y ponemos las menciones de origen o indicaciones de procedencia, o lo movemos, ¿y qué sucede? Pues aquí hay intereses de los países, incluyéndonos el nuestro. ¿Por qué? Porque por un lado está el arreglo de Lisboa, que prevé las denominaciones de origen; por otro lado está el Convenio de París, que reconoce las indicaciones de procedencia. Pero hay países que no son miembros de Lisboa, que no tienen un régimen de denominación de origen y que por lo tanto no se sienten obligados, no quieren reconocer la existencia de las denominaciones de origen. Y se abre la expresión indicaciones geográficas en ADPIC o en TRIPS. Esto recordarán quienes estuvieron, sobre todo yo creo que Rafael recordará más, en las negociaciones con NAFTA, porque en aquel momento, si ustedes ven en el capítulo 17, no se hace ninguna referencia a denominaciones de origen, porque en Estados Unidos ni Canadá son miembros de Lisboa. Porque no tienen. Además, porque no tienen. Sin embargo, tienen la figura de las marcas de certificación, y entonces la negociación que se llevó a cabo fue proteger bebidas de identidad nacional, lo que eso signifique. Entonces, México reconoce el Bourbon Whisky y el Tennessee Whisky, Canadá reconoce el Tennessee Whisky y el tequila y el mezcal, y Estados Unidos Estados Unidos reconoce el Bourbon Whisky y el tequila y el mezcal, pero como bebidas de identidad nacional, no por ser denominaciones de origen. Y entonces en el foro de la OMC, del Acuerdo de Marrakech, se abre este debate de cómo se van a reconocer y proteger mutuamente. Dimensionen lo que le representa a los países y a los estados, confederaciones o regiones de los países, la producción específica de un producto como tal. Y fíjense, y aquí tomo el TPP que no llegó a buen puerto y de lo que se había negociado, y estaban ya incluidas las indicaciones geográficas y también las marcas. Y ahí ya se hablaban de las marcas colectivas, certificación y la producción de indicaciones geográficas. Las marcas las colectivas ya están, pero la certificación, en la reforma que está por entrar, ya vienen las marcas de certificación. También en se negoció las marcas notoriamente conocidas. Ustedes habrán visto
ahora los mecanismos de reconocimiento de las marcas notorias a través de la estimación o de la declaratoria de marca notoria o famosa. Desde mi punto de vista, muy desafortunado cuando se implementó. Se rompió todo el principio y el esquema de los principios de la notoriedad como tal. Se sujetó a un registro de marca en el país y además obedeció a circunstancias específicas de ciertas empresas en nuestro país por problemas que tenían en el exterior. Y el sistema como tal creo que no ha funcionado. Y ahorita vamos a ver cuál es el cambio que se refiere. Aquí, en lo que refiere a indicaciones geográficas, fíjense, ya en este TPP, insisto, el que no prosperó, se prevén los procedimientos administrativos para protección o reconocimiento de indicaciones geográficas a través de una marca o un sistema sui generis. Nuestro país estaba en qué esquema seguía, o marca de certificación, un sistema diferente o incluir las indicaciones geográficas. Finalmente, con las negociaciones, obviamente con la Unión Europea, se incluyó el mecanismo de las indicaciones geográficas. ¿Cómo funciona? Se sumó a la estructura de las denominaciones de origen el régimen de las indicaciones geográficas. En síntesis, la denominación de origen y la indicación geográfica, el titular es el Estado, quien otorga una declaratoria general de protección y por virtud de la cual se le da una formalidad de un reconocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que solo los fabricantes, productores de esa región pueden hacer uso de esa ahora denominación de origen o indicación geográfica. ¿Y cómo la pueden utilizar? Siempre y cuando obtengan una autorización de uso por parte, en este caso, del INPI. Y esto ya se viene dando en la estructura de la denominación de origen. Insisto, se suma la indicación geográfica, la vigencia de esa Declaración General de Protecciones mientras subsisten las condiciones que le dan origen. Y además, un elemento novedoso es que puede incluirse un nombre común o genérico conformando parte de la mención de origen o indicación geográfica. Los criterios de elegibilidad son similares a los de marcas, se asemejan a los temas de marcas. ¿En qué consiste? No se admiten nombres idénticos o semejantes en grado de confusión, aunque pueda existir coexistencia, que es una facultad del INPI a determinar, flexibilidad que no se da en temas de marcas con la misma laxitud, nombres técnicos o genéricos, elementos usuales o genéricos de los productos o denominaciones descriptivas. Esto es para quien quiera obtener la autorización y la declaratoria de protección. Hay todo un procedimiento, no los voy a meter a los árboles, los voy a dejar en el bosque. Simplemente que voy a destacar en estos temas que también no se protegerán si son idénticas a marcas o avisos comerciales, un registro de marca o aviso comercial, o un nombre comercial publicado, o una solicitud de nombre comercial que ya exista. Estamos trayendo un régimen como parecería que aquí no ha sucedido nada y vamos a ver cómo está el panorama. También no es protegible la traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica no protegible. Y también que contenga la designación de una variedad vegetal o raza animal protegida. Aquí habrá que ver qué va a pasar o hacer un esquema de prever con los nombres dominio y las indicaciones geográficas. Ahí se puede abrir también un abierto. ¿Qué pasa con la autorización de uso para que un particular pueda utilizarlas? Bueno, ¿qué obligaciones tiene? Usar la mención de origen o indicación gráfica tal y como aparezca en la declaración, tal como la solicitó, y además usar estas leyendas DOP e IGP, que es indicación gráfica protegida, mención de origen protegida. ¿Y dónde las puede utilizar? En la publicidad, en la documentación comercial, en los empaques, sobre los objetos propios. Es decir, hay una gran versatilidad de ello. Y aquí vienen las consecuencias del uso ilegal si no se utiliza correctamente o de manera indebida se pone género, tipo, marca, imitación, o también si se considera que una denominación de origen está en uso, y el uso se considera siempre y cuando se lleve la leyenda DO o IG en productos destinados a la exportación. Aquí otra vez se hace un paralelismo con el tema de marcas, en donde el uso de las marcas se entiende que debe ser en el país, pero el uso para exportación se entiende como no es uso efectivo. Ahí les sugiero que vean el artículo 63 del reglamento de la ley. Y también se puede cancelar la indicación geográfica cuando no es usado, es decir, se toma la figura de la caducidad en materia de marcas
Una marca caduca si ha dejado de usarse por más de 3 años consecutivos y un tercero demanda su caducidad. De esta manera también en las indicaciones geográficas. Se pueden transmitir a terceros y ahí, si alguien va a usarla con esa autorización, hay convenios de corresponsabilidad y esto es muy frecuente, sobre todo con temas del uso de tequila, la producción y exportación de tequila, que se requiere esa autorización. Se incluyen 3 figuras tomadas de la ley de marcas, que es la nulidad, caducidad y cancelación. Procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que se sustancian ante el INPI en caso de que sea otorgado con datos falsos, la cancelación por usarse en forma diferente, y aquí vamos a ver cuál es el criterio de flexibilidad del INPI en ese si forma diferente o que no altere la identidad de la indicación geográfica, o la caducidad por falta de uso. Entonces es la declaración y la autorización de uso. Ahora, ¿qué pasa con el reconocimiento de menciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en el extranjero? Que están ya protegidas en el extranjero y aquí se quieren introducir. Este fue uno de los mayores debates que hubo para efecto de la negociación con la Unión Europea. ¿Qué pasaba con denominaciones como Manchego, Parma, que ya se venían aquí utilizando hace muchos años y que los europeos reclamaban que eran denominaciones de origen oficialmente reconocidas en aquel país? Bueno, por una parte, el que se logre ese reconocimiento a través de este procedimiento, insisto, no me detengo a él en detalle, pero se presenta la solicitud y se publica para efecto de que algún tercero manifieste lo que de hecho convenga, le faculta a ejercer acciones legales previstas en la ley, y también hay limitaciones a los efectos del reconocimiento. Les sugiero que hay un paralelismo aquí con marcas. Vean el artículo 92, en lo que se refiere a marcas y la limitación de los derechos de una marca, y donde se introduce el tema del agotamiento de derechos, es decir, la posibilidad de introducir un producto que traiga una indicación geográfica, una mención de origen, que se ha introducido lícitamente en el comercio del país de origen y eventualmente traído o exportado. Que me quedan 4 horas, que no me preocupe. No, ya voy a acabar. Está la nulidad, y fíjense, y aquí es donde quiero mostrarles lo que ya ha venido sucediendo. México tiene un acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos desde 1997 para el reconocimiento de bebidas espirituosas. Mientras que reconocimos nosotros 16 tipos de bebidas, ellos reconocieron el tequila y el mezcal. Es lo que negociamos. Les sugiero que entren a Marcanet para ver. Ahora ya está subido una lista de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas. México incorporó un sistema de estas denominaciones de origen y indicaciones geográficas. Hay 16 denominaciones de origen nacionales reconocidas, 6 nacionales en trámite y 1.222 denominaciones de origen internacionales reconocidas derivadas de los instrumentos internacionales. Es lo que nosotros reconocimos. Y 381 indicaciones geográficas internacionales reconocidas derivadas de instrumentos internacionales. Es decir, ya está el reconocimiento, ya formalizamos el régimen, ahora los que vengan tienen que sujetarse a estos procedimientos y van a encontrar estos antecedentes. Aquí sé que no se ve nada, por eso lo puse así, que son denominaciones de origen y el estatus, actualmente denominaciones de origen nacionales. También hay internacionales, insisto, sé que no se ve nada, aquí está, por ejemplo, el Episcopal. Y fíjense, ese reconocimiento es por el Acuerdo de Integración Comercial entre Estados Unidos mexicanos y el Perú. La manzana melanurca, también por el Arreglo de Lisboa, es una denominación de origen ya reconocida, y el ron de Guatemala por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y República Centroamericana. También están otras indicaciones geográficas entre Estados Unidos y México, como tal, con Suiza, también un decreto promulgatorio del Acuerdo sobre Agricultura entre Estados Unidos y México, y esta aguardiente de Bairrada, también entre la Unión Europea y México. Por último, en la observancia, en la ley, se establece la necesidad de usar las leyendas. Aquí sugiero, vean el artículo 229, en relación con el 26.131 y ahora este nuevo artículo que se agregó en el 229, a usar las leyendas DOP e IGP, si denominación de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas, como elemento, como presupuesto procesal para ejercer medidas cautelares y acciones civiles o penales. Esto es relevante porque el usar la leyenda desde el punto de vista penal preconstituye el dolo, por lo cual tiene esta relevancia. Y se incluye un nuevo delito, ya como punto final, que es
producir, almacenar, transportar o distribuir o vender productos de origen nacional que no cuenten con la certificación correspondiente conforme a la denominación de origen, indicación geográfica y la norma oficial mexicana. Aquí va a haber otro tema. Con los consejos reguladores se van a tener que crear los organismos certificadores. Esta es una nueva medida de actualización en las sanciones, no me detengo. Y por último, hay unas próximas reformas que aún ya fueron aprobadas por el Congreso, pero no se han publicado, en donde se van a incluir las marcas no tradicionales, las marcas sonoras, también los hologramas, las marcas olfativas, lo que es el trade dress, y paralelamente también las marcas de certificación, y que esto tiene que ver con las indicaciones geográficas, las marcas colectivas, la distintividad adquirida, lo que se llama secondary meaning, una marca que se usa que originalmente no es protegible y después adquiere distintividad. El procedimiento de oposición pues, se vuelve vinculante, no como está actualmente. Se regresa a la declaración del uso de la marca. Y algo que es bueno, la declaratoria de marca o famosa notoria sin que previamente esté registrada en México, insisto, lo cual pues sigue siendo no muy afortunado desde el punto de vista de este mecanismo, pero ya por lo menos quita la exigencia de que esté necesariamente registrada en México, reconociendo los principios de la notoriedad. Por último, yo creo que esta reforma, insisto, es buena, se acerca a los estándares internacionales, va a ser en derecho interno donde tenemos que hacer la interpretación. Hay algunos otros aspectos que hubieran sido interesantes. A mi juicio, paralelamente a estas reformas, creo que sería interesante que hubiera una ley para reprimir la competencia desleal. Entre la ley de competencia económica y la ley de propiedad industrial y la ley de protección al consumidor, falta una ley que reprime la competencia desleal. En el 213 de la ley de propiedad industrial están principios de la fracción 1, 9 y 10 de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial. Pero la parte de la competencia desleal que no está vinculada con ella está ahí. Hay un artículo 6 en el Código de Comercio que no se aplica, pero creo que sería interesante retomar ese tema y daría un refuerzo complementario a esta. A mí lo que me queda es agradecer su atención. Muy amables. Bueno, pues muchísimas gracias a Martín Michaus por tan exhaustiva explicación sobre las reformas a la Ley de Propiedad Industrial. Yo nada más un par de comentarios. Nos mencionaba este problema que hay entre el concepto para la protección de los diseños industriales sobre el experto de la materia y la diferencia que hay en el concepto europeo sobre usuario informado. Entonces, no sé, como me da la impresión por lo que nos contaba, y bueno, que el usuario informado es un término mucho más flexible y que se aplica dependiendo del diseño que se está protegiendo, ¿no? Sin tener ningún miedo a decir que el experto para usar un tazo es un niño, ¿no? Y que acá a lo mejor al ya ponerle experto en la materia, estamos delimitando, o bueno, más bien limitando el hecho de que la persona, el usuario principal, sea quien determine la autenticidad del diseño, ¿no? Bueno, yo le comentaba entre el problema que hubo con el diseño de la tablet en un inicio entre Apple y todas las demás, justamente el tema del usuario informado era, bueno, pues quién es usuario de los equipos electrónicos, ¿no? No, por ejemplo, no sé, mi abuelita, que no tiene ni idea y todos los ve iguales, pero quien es un usuario informado y sabe cuál es un equipo Apple, jamás lo va a confundir con un equipo de cualquier otra compañía, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor ahí sí se valdría la pena, bueno, seguir cuál va a ser la interpretación del INPI en este caso, para ver quiénes son los expertos y si va a poder flexibilizar este concepto sobre los expertos, ¿no? No sé, doctor, si tiene todavía más. Bueno, ante todo, felicitaciones. Es un placer estar con un amigo y escucharlo, sobre todo con un amigo que conocí en una situación muy agradable, ¿no? En una comida en el Club de Industriales hace muchos años. Pero, sí, la verdad que esta reforma fue poco platicada antes, como casi todas las reformas en materia económica, y
y poco comentada después, ¿no? A mí hay muchas cosas de las que dijiste que ni se me habían ocurrido ver y mirar. Y se me plantea un tema que es, ¿qué diablos vamos a hacer con los restantes tratados que se están negociando? Es decir, ayer hablábamos con una compañera investigadora del instituto, una colaboradora de Manuel, y decía, fíjate que en materia, por ejemplo, de protección de la inversión extranjera, y la inversión extranjera protege la propiedad intelectual, ¿no? Suponte que se afecte a un chileno, ¿no? Y tiene la cláusula de nación más favorecida. Entonces el tipo de entrada, ¿no? El tipo tiene un tratado bilateral con México de comercio donde hay un capítulo de protección de inversiones, que abarca además las inversiones anteriores al tratado y las futuras, ¿no? Muy bien. Tienes el Tratado del Pacífico, ¿no? Bueno, la Alianza del Pacífico. También tiene un capítulo de protección de inversiones, ¿no? Y también tiene esa extensión. Ahora tenemos el TPP menos Estados Unidos, ¿no? Donde también está Chile, donde también tiene un capítulo de protección de inversiones y todos ellos tienen la cláusula de nación más favorecida, que en el caso de inversiones es al revés, ¿no? Es la cláusula del inversor más favorecido, ¿no? En contra de la nación más desfavorecida, ¿no? O sea, se llama igual, pero en la práctica es inversa. Entonces, ahora estamos negociando el TLC, ¿no? Renegociando el TLC, donde se va a afectar los dos capítulos, el de propiedad intelectual y el de inversiones, ¿no? Y estamos negociando el tratado con la Unión Europea. Entonces, hay toda una mecánica, ¿no? Porque hay derechos que no ofrecen problemas. Por ejemplo, en materia de patentes, ¿no? Tú con que adhieras, o sea, aquellos casos en que te obligan a modificar la ley, ¿no? Y esa ley es general para todos, entonces tú tienes que buscar de todos los tratados el que otorgue el estándar más alto de protección, ¿no? Que en algunos casos puede haber problemas, ¿no? Bueno, pero hay otros donde son más circunstanciales, ¿no? Más específicos, ¿no? Entonces, nos metemos en un lío. Estados Unidos siempre se opuso, ¿no? A la protección del origen geográfico, a la denominación de origen, etcétera, etcétera, con un argumento serio que es, eso encarece los productos. Y en muchos casos es proteccionista, ¿no? Dejando de lado algunas dudas, yo siempre tuve la duda de qué van a hacer con el té de Ceilán, ¿no? Porque desapareció Ceilán y nadie se le ocurre ir y pedir té de Sri Lanka, ¿no? Digo, sería idiota, ¿no? Uno pide té de Ceilán. Bueno, pero dejando esas tonterías de lado, ¿no? El tema es que el origen geográfico, ¿no? Tiene un esquema proteccionista, ¿no? Porque, por ejemplo, México dijo, en su momento se discutió si la exportación de tequila se podía hacer en tonel o se tenía que hacer en botella, ¿no? En el momento que tú dices se tiene que hacer en botella, ¿no? Está protegiendo la manufactura local, ¿no? Y el norteamericano no tenía la opción de comprar toneles de tequila o comprar botellas de tequila. Tenía que comprar botellas de tequila y eso le cuesta el doble, ¿no? Bueno, y mientras más le gusta el tequila, y por suerte le gusta mucho, pues más caro le va a salir, ¿no? Bueno, nosotros tenemos problemas parecidos y tenemos un queso manchego que no tiene nada que ver con el queso manchego, ¿no? Y no hay ningún usuario habitual que no sepa distinguir un queso maduro de oveja, que además se lo van a cobrar mucho más caro que el manchego que todos comemos, ¿no? Bueno, la quesadilla. Bueno, entonces, el problema es que cuando terminemos el TLC, ¿cómo vamos a legislar esa parte, ¿no? Porque por ahora, inclusive en el acuerdo, bueno, porque hay otro tema que es vinculado a todo esto, que es, ya se firmó algo insólito, yo no sé, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Sí sé cuál es el motivo, estamos todos apurados a firmar tratados por las elecciones, ¿no? Y no sabemos, quién sabe quién gane, ¿no?
quién sabe quién. Entonces, el problema es, después, hay un bloqueo, ¿no? Hay un bloqueo de avanzar, por ejemplo, entre gallos y medianoche, ¿no? Una cosa que generó debates infernales, como es la adhesión al CIADI, entre gallos y medianoche firmamos el CIADI, se aprobó en el Senado, nadie lo discutió. Digo, era una bandera de la soberanía nacional no firmar el tratado del CIADI, por lo menos la Cancillería, ¿no? Bueno, de un día para el otro y a 3 meses de una elección se firma el TPP, ¿no? Menos Estados Unidos. Y el tema es el 24 de abril o el 21, ¿no? Pero en algunos lugares el 21, otros el 24, ¿no? Se firmó un acuerdo de intención, ¿no?, con la Unión Europea, donde dice, estamos de acuerdo en todo esto. Pero fíjense lo insólito, ¿no? Estamos de acuerdo en todo esto. Y aparece el tema, ¿no? Pero ahí aparece el tema como numeralia, ¿no? México se compromete a proteger 340 productos que tienen origen geográfico europeo y Europa se compromete a proteger 80 o 90 productos. Bueno, ok, no aparece la redacción, digamos, ¿no? Pero insólito, porque dicen, hasta ahora estamos de acuerdo en esto, ¿no? Y abajo aclaran, ¿no? Porque claro, el problema es que en la Comisión Europea sí lo tienen que divulgar. Acá no se divulgó, ¿no? Se firmó y se firmó, ¿no? Bueno, en la Unión Europea sí se divulga. Entonces, en la Unión Europea le van a decir, oiga, la Comisión Europea, después del Tratado de Lisboa, ¿no?, puede negociar, ¿no?, pero no puede firmar, ¿no? Entonces, abajo ponen, esto no quiere decir que los países estén de acuerdo. ¿Para qué firman algo en lo que no están de acuerdo? Dice, esto no quiere decir que los países no puedan proponer reformas parciales o totales en cada uno de los puntos. Es como una carta de intención. Bueno, entonces, es una cosa insólita. En el TPP tiene una cláusula también insólita, que es, se suspenden una serie de... Es decir, no se aprueba el TPP, se aprueba el TPP, ¿no?, con cláusulas suspendidas, porque no la sacaron. Bueno, entonces, para no herir la susceptibilidad de algunos países serios, ¿no?, hay algunos en el TPP, ponen, ¿no?, las cláusulas suspendidas se podrán incorporar en el futuro, ¿no?, pero esa incorporación tendrá que ser aprobada por el Congreso de cada país. O sea, ¿para qué diablos la dejan, ¿no? La sacan y después discuten si están de acuerdo o no están de acuerdo. Yo cuando pregunté me dijeron, no, mira, porque lo que pasa es que esto es para negociar con Estados Unidos, porque los gringos, si nosotros no lo ponemos, se van a venir con una caterva de cosas. Entonces nosotros le vamos a decir, mira, incorporamos todo aquello que ustedes ya aprobaron, ¿no? Bueno, como tú decías, eso ya se aprobó, ¿no? Bueno. El tema es que el pobre legislador, ¿no?, va a tener que lidiar a partir del 1 de septiembre con una serie de tratados en modificaciones legislativas que tienen que hacerse como esta. Esta me hace acordar a la ley de 1991, ¿no?, que era, para que no digan que cuando firmemos el TLC y firmemos el acuerdo ADPIC de la OMC, ¿no?, modificamos la ley sometiéndonos a las presiones extranjeras, mejor la modificamos antes, de acuerdo a lo que las potencias extranjeras, diría, ya quieren. de acuerdo a lo que los principales países ya están exigiendo, ¿no? Entonces dictamos una ley de acuerdo a lo que sabíamos que nos iban a decir que teníamos que hacer, ¿no? Y después, cuando entró en vigencia la OMC y el Tratado de Libre Comercio, hubo que reformarla de nuevo en el 94. Pero es un lío lo que va a pasar, porque realmente, con esto que decía del evaluador, me acordaba, hubo un joven evaluador de no más de 23, 24 años, ¿no?, que escribió un artículo demostrando que existían las moléculas, ¿no? Se llamaba Albert Einstein y era evaluador. Imagínense si a uno le tocaba presentarle una solicitud de patente, ni más ni menos que Albert Einstein, que no es que después desarrolló sus teorías, ya siendo empleado de la Oficina de Patentes y evaluador de la Oficina de Patentes, hizo las principales publicaciones de su vida académica. Entonces imagínense si a uno le tocaba a Albert Einstein o le tocaba a Juan de los Palotes, ¿no? Bueno, una cosa que no guarda. Pero va a haber un problema, ¿no?, de coordinación legislativa. Mira, un tema.
¿no? Y con esto termino, ¿no? México tiene firmado tratado de protección de inversiones con casi todos los países europeos que invierten en México. Muy bien. Y lo tiene porque cuando se firmaron esos tratados bilaterales, la Comisión Europea no estaba autorizada a negociar. Viene el Tratado de Lisboa, autorizan a la Comisión Europea a negociar, ¿no? Incorpora en este proyecto de tratado un capítulo sobre protección de inversiones, muy diferente, ¿no?, a lo que dice en todos los tratados bilaterales de protección de inversiones que tiene México, ¿no? Inclusive prevé la apelación. El problema es que la Unión Europea, la sociedad civil de la Unión Europea presionó a la Comisión para que haga público sus propuestas y que aclare que una cosa es que ellos nos hagan firmar a nosotros, que no tenemos inversiones en Europa, tratados leoninos, ¿no? Y otra cosa que la firma con Estados Unidos, que está lleno de inversiones en Europa, ¿no? Bueno, entonces es muy diferente el capítulo de protección de inversiones, inclusive el de propiedad intelectual. Entonces, lo hacen hacer público, lo negocian con Estados Unidos, que todavía no se firmó el tratado. Después lo negocian con Canadá, ¿no? Y con Canadá tienen que aplicar, ¿no?, las instrucciones que le habían dado para Estados Unidos, ¿no? Pero no le pueden decir a los canadienses, sí, pues ustedes son chiquitos, no importa, ¿no? A ustedes le aplicamos el garrote igual. Bueno, no, bueno. Entonces, Canadá plantea la reforma, y ahí viene lo que tú planteabas, cuando se negocia el TPP, ¿no? Dice, yo ya conseguí esto con la Unión Europea, ¿por qué no me lo van a conceder acá? ¿No? Modifica el capítulo de inversiones y el capítulo de propiedad intelectual, pero sin incorporar, ¿no?, la apelación para el caso de los laudos. Sale Estados Unidos, ¿no? Y entonces Canadá dice, no, todos estos temas que a mí me iban a generar conflicto, pues yo no los firmo. Si no está Estados Unidos, a mí me interesaba Estados Unidos, ¿no? Todos estos capítulos de propiedad intelectual no los firmo. Bueno, entonces todo eso viene de arrastre, ¿no?, y nos lleva a la negociación con la Unión Europea y con Estados Unidos, que tiene un sistema que no va a aceptar el sistema de solución de controversias que tenemos con la Unión Europea, ¿no? Yo no sé si tú tienes una idea de cómo nos vamos a arreglar, pero esto va a ser un lío, porque en todos esos capítulos, en el de inversión, en el de propiedad intelectual, tiene la cláusula de nación más favorecida. En este panorama dicen que el que entienda lo que está pasando es que está engañado. Es tan complejo porque además en esto que dices, yo he estado cuestionando, reflexionando, que los países latinoamericanos, precisamente con este antecedente de la cláusula de la nación más favorecida, que le hicieron valer cuando NAFTA, ¿no?, empezando por Chile, pues ahorita están así, esperando que México acabe de negociar con este caso la Unión Europea, con Estados Unidos, y va a haber estos tratados de libre comercio con Latinoamérica, cómo van a empezar tal vez a moverse por una parte. Por la otra, entiendo que hay negociaciones bilaterales con China, y además no está en el TPP. Y con Corea. Y con Corea, además. Y donde estos temas son muy sensibles. Recientemente, mejor ustedes saben que hubo un cambio, una ley más estricta, más severa en Estados Unidos de secretos industriales, y que quieren también hacer una modificación en la ley china de secretos industriales por el robo de tecnología. Y están tratando de incluir, hay en la OMPI ahorita gestiones incipientes de un tratado en materia de secretos industriales, precisamente por el problema. Entonces, una definición, sí, no la tengo. Yo creo que es un capítulo de algo que va a venir más complejo en el tema del comercio internacional. Y como dice, la presión de las inversiones vinculada con la propiedad intelectual. Sí. Y supongo que mientras tanto este artículo que nos mencionaba sobre el 229, de que se tiene que incluir la leyenda, porque ya incluyendo la leyenda se puede acreditar el dolo en materia penal, Ajá. es como parte de las presiones de los productos que tienen una protección de indicación de origen, de indicación geográfica extranjero, cuando se comercializan acá. Así es. Esto de la figura de las leyendas, y muy rápido, no sé cómo estamos de tiempo, pero Sí, estamos. ha estado en la legislación desde siempre. La ley de 1942, que estuvo vigente hasta 1976, casi todas las conductas estaban tipificadas como delitos. Y ahí el efecto de esta leyenda, y así lo señalaba, era para preconstituir el dolo.
De la ley de 1976, que estuvo vigente hasta 1991, se despenalizaron muchas conductas y de ser delitos pasaron a ser infracciones. Y entonces hubo una época en que estas leyendas parecía que eran optativas para el usuario porque manejaban o alegaban, y que no les faltaba razón, el costo que implicaba del dado o la tinta para ponerle al producto la R de registrado, por ejemplo. Sí. O qué pasaba en productos de joyería, en productos de líquidos, cómo poner las leyendas. Pero además, esta disposición, normalmente ya al momento de prestar las denuncias penales, se hacía valer por la parte afectada. Ahora, además de que estás en esta inclusión, como tú señalas, el criterio del INPI es que como condición para iniciar una acción, una inspección y asegurar mercancía, tienes que acreditar haberla utilizado. Es decir, es una carga más para el titular, mientras que el pirata pues le da lo mismo, ¿no? Entonces, ahora con esto sí se va a tener que utilizar a riesgo de no poder hacer acciones ni civiles, ni penales, ni eventualmente de medidas cautelares. Okay, muchas gracias. Bueno, dejamos ahorita paso al público por quien quiera hacer preguntas. Pasamos a las preguntas evasivas. Ajá. Sí. No sé dónde está Raúl. Ay, A capela. acá nos van a llevar el micrófono, gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Chávez, por la exposición. Yo tengo una inquietud, a ver si usted la comparte con la inclusión de la fracción 30 al 213, que ya se va a considerar como infracción la similitud de una indicación geográfica extranjera. Y la preocupación va en el sentido de qué va a pasar con aquellas personas, por ejemplo, decía el doctor Rafael, quien tenga, por ejemplo, la marca registrada Nochebuena Queso Manchego. ¿Qué va a pasar con estos extranjeros que van a llegar con un interés ya en la ley para iniciar un procedimiento de infracción? ¿Y cómo caminaría la defensa? Y si usted está de acuerdo con este tema de la irretroactividad de la ley, o sea, si podría caminar así, defenderse en ese sentido constitucionalmente hablando. No, y estoy de acuerdo primero con la inquietud y con el planteamiento. Por supuesto, que aunque venga una indicación geográfica extranjera, si ya está aquí registrado, ya se está utilizando, difícilmente va a poder iniciar alguna acción. A mí me parece, por eso recuerden que en la parte final mostré estos links que ya tiene el Marcanet, donde ya estos reconocimientos al día de hoy, pues ya estaban en el INPI, lo que pasa es que no los habían subido a la plataforma para un esquema de hacer una búsqueda previa, y la ley prevé aquellos que ya estén, pues no porque venga el extranjero para poder hacer valer su derecho. Y además, y que es muy interesante la pregunta que haces, porque ¿qué va a pasar frente a una indicación geográfica y una marca? ¿Y qué alcance va a tener la indicación geográfica y la denominación de origen? A cualquier producto o conforme a marcas que se aplique el principio de especialidad. La razón de existir la declaración de protección, digamos, la más común de tequila, bueno, es para que, entre otras cosas, tanto en México como en cualquier otro país donde esté oficialmente reconocida, digamos, no se admita al registro como marca la palabra tequila para vestuario, por ser una denominación de origen. Ese es el alcance que se le debe dar más allá de los productos. Sin embargo, con la indicación geográfica parecería que puede ser nada más para el tipo de producto de que se trate. Un ejemplo muy interesante de indicación de procedencia. Está la palabra León, ¿no? La capital del estado, incuestionablemente el reconocimiento que tiene a nivel mundial por la producción de calzado. Pero existe las ligas elásticas de marca León. La cerveza, muy buena, León, ¿no? El equipo, que pues no le fue muy bien, no calificó, León, ¿no? Para ciertos servicios o productos, independientemente de la indicación de procedencia. Entonces se va a abrir el abanico de estos posibles conflictos y hasta dónde va a estar el alcance de una y la limitación de una y de otra. Nada más para cerrar. Entonces, yo como titular de la marca mexicana, en caso de que en mi etiqueta, que registré mi marca mixta, por ejemplo, y que incluyo en la etiqueta la palabra manchego, el titular de la denominación de origen o la indicación geográfica europea no va a tener acciones legales en contra mía. Ahí lo que sucede en ese caso específico, que bien lo señaló el doctor
Pérez Miranda, en lo que se refiere al término manchego y parmesano, hubo planteamiento de la industria nacional donde venía utilizando y se llegó a algún acuerdo. En esos casos, hasta donde sé, y en el caso manchego, lo escuché de la abogada que está obviamente en la empresa, se llegó a un acuerdo porque uno, como bien lo dijo, es un hecho de oveja y el otro es hecho de vaca. Y van a tener que coexistir porque lo que se viene utilizando aquí es de hace muchos años. Entiendo, y esto tómenlo con muchas reservas porque no tengo los elementos, en el tema de parmesano, la expresión parmesano en español se va a poder utilizar por quien ya la venía utilizando. Lo que se va a restringir es parmesano escrito en italiano. Esos son acuerdos que se llegaron ante esta problemática real. Espérenme con lo que señaló aquí Rafael, que ya nos complicó el horizonte. ¿Qué va a pasar con este esquema, en este caso con empresas mexicanas de productos mexicanos en Latinoamérica? Cuando se firman estos tratados por la cláusula más favorecida, que las empresas mexicanas voltean al mercado centro y sudamericano, encontraron que había empresas centroamericanas o argentinas, uruguayas, chilenas, que tenían marcas mexicanas registradas a su nombre. Una de las negociaciones que se hizo fue que esos países se hicieran miembros de la Convención de París. Se logró. Entonces México que dice, oye, ya están en la Convención de París, en la Convención de París está la reconocimiento de la marca notoria, estas marcas mexicanas son notorias, ahora diles a tus nacionales que la dejen. Inteligentemente los gobiernos de esos países dijeron, espérate, no la puedes aplicar retroactivamente. Y dos, esas marcas que tú dices que en tu país son notorias, dime bajo qué documento, resolución, sentencia o declaración se les reconoce como notorias. Esto trajo por consecuencia todo este esquema de declaratoria de la marca notoria, que yo creo que no fue muy afortunado. Entonces sí, yo pienso que sí, no se puede aplicar de manera retroactiva. Las que ya estén, ahora hay muchas extranjeras que ya están, lo que pasa es que no, por estos reconocimientos de los tratados, vean el portal del INPI, lo que pasa es que estaban ahí y no se habían subido al público. Va a haber un nuevo esquema, ocupados vamos a estar. Fíjate que si quieren exportar Roquefort o parmesano a Argentina no van a poder. Ándale. Porque ahí sí está prohibido usar la palabra Roquefort. El queso se llama queso azul. Ya. Y digamos, el argentino que es Roquefort, rico queso que uno lo larga así y los gusanos lo llevan, allá se llama queso azul. Ya. Porque en un acuerdo se eliminó, no pueden usar la palabra. El manchego no me fijé. Pero el edad, todo eso está prohibido. Gracias. ¿Alguien más? Sí, allá, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Meneses y tengo una pregunta respecto de los alcances de las denominaciones de origen, respecto, por ejemplo, del tequila, porque tuve la oportunidad de poder ir a la Unión Europea, a Londres, y vi una marca que me llamó mucho la atención, una marca de cerveza. La marca de la cerveza se llama Desperados. Y entre toda su leyenda mencionaba una frase que decía con un toque aroma a tequila. Me llamó la atención el recalco que ponían del tequila, que si bien es cierto, por ejemplo aquí en México la clasificación de bebidas alcohólicas y de cervezas es diferente, ¿qué alcance tiene la protección de las denominaciones de origen respecto de productos que pudiesen de alguna forma simular que tienen alguna relación con una bebida alcohólica, o en este caso la denominación tequila? Primero se ve que eres un buen gourmet y bebedor de buena cerveza. No, está horrible, tiene cerveza y tequila. ¿Ah, sí? Lo que ahí sucede es que están, como bien señalaron, los convenios de corresponsabilidad, y alguna empresa, esa empresa que está elaborando esta cerveza, a su vez, algún productor de tequila de la región de Tequila le vende la porción de tequila para efecto de poder utilizarlo como un componente de ese producto, pero sujeto a ese convenio de corresponsabilidad. Una empresa extranjera por sí sola no podría utilizarlo, y si eso sucediera, por virtud de Lisboa, los países, el país donde está la mención de origen, ahora es a través de la OMPI, hace manifiesto para que los
el resto de los países reconozcan su protección. El país tiene la facultad de sí darle esa protección, ese reconocimiento, o hacer una reserva y eventualmente después, si considera prudente, otorgársela. En este caso, si en ese país está otorgada o reconocida oficialmente la mención de origen, la comercialización está, insisto, sustentada en este convenio de corresponsabilidad con algún productor nacional para la producción. Y eso pasa mucho también con Estados Unidos, estos licores de tequila que dices que les gustan mucho a los americanos, muy picosos y que se ponen hasta atrás. Pueden hacerlo en base a eso, al agave, porque viene producido desde tequila. Okay. Aunque no diga específicamente que tiene un toque, pequeño toque de tequila, sino que es un aroma. A mí me llamó en particular porque mencionaba que es aroma, ni siquiera un grado de intervención de tequila. Sí, si no puede ser una publicidad engañosa y un uso indebido de la mención de origen. Eso también es posible. ¿Alguien más? Buenas noches, mi nombre es Lisbeth Jiménez y tengo una duda en el caso de las indicaciones geográficas que se negociaron a través del acuerdo del Telecuem, ese acuerdo les daba la posibilidad a quien tuviera un derecho concedido poder oponerse a través de la Secretaría de Economía. Hubo muchas oposiciones, sobre todo a los productos lácteos. Esas oposiciones no han sido resueltas, pero sin embargo las negociaciones entre los países están en el tema de lo que ustedes comentaban, de vamos a generar acuerdos de coexistencia entre derechos adquiridos e indicaciones geográficas porque el tratado me obliga a eso. ¿Qué defensa tienen los titulares de marcas de indicaciones o, por así decirlo, que ahorita se conflictúan con el Telecuem? Porque esas oposiciones no han sido resueltas, porque es mi derecho con un tratado en un acuerdo entre países. Sí, si ya aquí existe la marca registrada y esa indicación geográfica va a reclamar su protección, un poco parto de la respuesta inicial, no pueden dejar de reconocer la existencia de ese registro de la marca. En este caso, el titular de la marca que quiera la indicación geográfica extranjera que solicite su protección se va a publicar y va a ser materia de oposición y eventualmente está prevista la nulidad también. Entonces, aún habría que ver qué dice el tratado en cuanto a la posibilidad de reconocerla, pero no creo que haya sido reconocida previamente a la existencia de la marca que ya está registrada. Y yo creo que tendría un mejor derecho el titular de la marca. No creo que se trate de un avasallamiento, porque tienen que reconocer los derechos adquiridos. Son casi 527 años, ¿no? Desde que se descubrió América o se encontraron las dos culturas, donde no de la nada se pueden llegar a establecer. Esto, perdón, se dio mucho cuando la marca comunitaria se ingresó en la Unión Europea. Perdón, ¿qué ha pasado con las marcas ya registradas en un país y no va a llegar la marca comunitaria a desplazar los derechos de esa marca local? Ahí lo que sucedió es que esa marca comunitaria en ese país no surtió efectos, en respeto o en reconocimiento de los derechos adquiridos de esa marca previamente. Entonces ahorita la solución va a ser el acuerdo de coexistencia con el queso tipo manchego, con el manchego de España, con las características específicas y vamos a poder sin problemas coexistir los que tengan marcas concedidas con esos elementos y la indicación geográfica extranjera. En el caso de ese de manchego, hasta donde sé, por insisto, incluso una de las, reitero, las abogadas del ALA lo manifestó, que fue ese acuerdo que llegaron. No tiene que ser una regla general en otros productos, a lo mejor no hay acuerdo, pero en ese particular sí, derivado de lo que se negoció entre ellos. Probablemente le obliguen a poner algún comentario. Sí, sobre todo en un producto mexicano, sí, en el etiquetado. Sí. Gracias. Nada. Viene Moët Chandon, se instala en México. ¿No puede fabricar champán? ¿Puede o no puede? No puede. No puede. Puede importarla y distribuirla. Puede ok. Pero fíjate que donde va a haber problemas con eso, y con esto, digo ya, ¿no? Es en Canadá.
Porque Canadá importa mucho vino, mucho licor a granel por la reglamentación que tienen de impuestos, etcétera. Y si aparece eso en el TPP, pues va a estar complicado. Bueno, les agradecemos la presencia, agradecemos a nuestro expositor muy especialmente habernos aclarado muchos puntos de esta reforma, a mí todos, porque no la había estudiado seriamente ni detenidamente. Te agradecemos mucho, agradecemos a todos ustedes la presencia. Nada más, doctor, el último seminario de este semestre lo tenemos el 13 de junio y usted tiene invitados especiales el 12 de junio. El 13 de junio, efectivamente, va a ser la última sesión de este semestre, va a haber un invitado, bueno, el día 12 de junio va a haber una mesa, va a haber varias mesas en el instituto sobre tema de propiedad intelectual, con participación de compañeros del instituto, compañeros de otras universidades y con dos invitados extranjeros, el doctor Salvador Darío Vergel y la doctora Salete Oro Poff. El doctor Salvador Darío Vergel va a ser el expositor en la última sesión de este semestre, que va a ser el día 13 de junio. Él va a ser el expositor, Salete va a hacer comentarios. Y el 14 va a haber una sesión diferente, pero similar, más orientada a la parte ambiental y agrícola, dentro del esquema de propiedad intelectual, ¿no? Pero que se va a realizar en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la sede de Azcapotzalco. Entonces, pues están todos formalmente invitados a las tres reuniones, pero bueno, digamos, lo importante en lo que es el seminario es que el día 13 va a estar el doctor Vergel y va a estar la doctora Salete Oro Boff. Bueno, ya por último volvemos a agradecer a nuestro ponente joven. Muchísimas gracias por su participación.